Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar porque nos obliga a mirar el abismo de nuestra propia miseria frente al resplandor de una misericordia que no conoce límites, la historia de Dimas, el ladrón en la cruz. ¿Por qué Jesús prometió el paraíso a un criminal en sus últimos momentos? Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Yo soy el testigo de los suspiros finales en el monte de la calavera, el narrador celestial que vio como una maldición silenciosa de pecado y rebelión fue quebrantada por un solo hilo de fe en el último aliento. Dimas no era simplemente un ladrón, era un hombre marcado por el sistema, un paria que la justicia humana había decidido borrar de la faz de la tierra. Pero lo que el mundo llamó desecho, el cielo llamó oportunidad. Su vida, cargada de sombras, fue el escenario para el mayor favor de Dios jamás registrado. Un juramento escondido desde antes de la fundación del mundo que dictaba que el primer hombre en entrar al reino de los cielos de la mano del rey no sería un profeta, ni un sacerdote, sino un criminal arrepentido. La conexión profética con Jesús comenzó mucho antes de que ambos se encontraran en la cima del Gólgota. Dimas, según los registros que el tiempo ha intentado sepultar, había pasado su vida huyendo de una ley que no ofrecía redención, solo castigo. La Biblia narra su presencia en ese momento culminante, pero lo que nadie trata con el impacto debido es que él fue el único que reconoció la majestad de Cristo cuando ésta se encontraba en su punto más bajo de humillación. Mientras la multitud elegía a Barrabás y gritaba por la sangre del inocente, Dimas estaba siendo preparado por un destino invisible para ser el contrapunto espiritual de la rebelión humana. Él personifica la ironía de la justicia humana, mientras el sistema romano y el religioso se unían para ejecutar al autor de la vida, estaban, sin saberlo, sentando las bases para que el culpable fuera libre y el inocente muriera, una sustitución vicaria que Dimas entendería en carne propia. Imagina el peso de la maldición silenciosa que cargaba este hombre. Sus manos, manchadas por el robo y quizás por la violencia de las revueltas celotes, estaban ahora clavadas a un madero, la misma sentencia que el inocente cargaba a su lado. La Biblia narra cada momento de su agonía, pero lo que nadie se atreve a contar es la batalla espiritual que se libraba en su mente. Dimas miraba a su izquierda y veía al otro malhechor, un hombre consumido por el odio y la amargura, que insultaba al Salvador. Pero al mirar a su derecha, Dimas vio algo que desafiaba toda lógica humana, vio a un hombre que perdonaba a sus verdugos. En ese instante, la sustitución vicaria dejó de ser una doctrina para convertirse en su única tabla de salvación. El favor de Dios comenzó a iluminar la oscuridad de su juicio, revelándole que aquel que estaba a su lado no estaba muriendo por sus propios crímenes, sino por los de Dimas. La elección de la multitud había puesto a Barrabás en las calles y a Jesús en la cruz, pero el juramento escondido del Padre tenía un propósito más profundo. La Biblia narra la burla de los soldados y el escepticismo de los transeúntes, pero guarda en un silencio sagrado el proceso de transfiguración interna que Dimas experimentó. Él vio la corona de espinas y no vio derrota, sino una soberanía que trascendía los imperios de este mundo. Este criminal, que la justicia humana consideraba indigno de respirar, se convirtió en el primer teólogo de la cruz, el primero en entender que la muerte del justo era el pago de su propia deuda. El simbolismo de que el culpable es libre y el inocente muere se hizo carne en esa colina, y Dimas, con los ojos empañados por el dolor, fue el único capaz de ver que el paraíso estaba a un susurro de distancia.
La narrativa épica de su vida nos revela que Dimas representaba a toda la humanidad caída, atrapada en la esclavitud de sus propios errores. Él era el reflejo de cada alma que ha llegado al final de sus fuerzas y se encuentra con el juicio inminente. Pero su encuentro con Jesús no fue un accidente del destino, fue una cita profética diseñada para demostrar que el favor de Dios puede alcanzar al hombre en el patíbulo, en el último segundo, cuando el mundo ya lo ha dado por perdido. Lo que nadie trata con impacto es que la fe de Dimas fue más grande que la de los discípulos que huyeron, pues él creyó en un rey que estaba siendo ejecutado como un esclavo. Su voz, rasgada por la asfixia, se alzó para defender la inocencia de Cristo cuando todos los demás guardaban un silencio cómplice. Este hombre, Dimas, entendió el misterio de la reconciliación en medio del tormento. Mientras el otro ladrón exigía ser bajado de la cruz para volver a su vida de pecado, Dimas pidió ser recordado en el reino. No pidió ser bajado, no pidió que le quitaran los clavos, pidió que su alma fuera recibida por aquel que tenía las llaves de la eternidad. El juramento escondido de que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo encontró su cumplimiento más dramático en este criminal. La justicia humana lo había condenado a la extinción, pero el favor de Dios lo estaba preparando para la gloria. Su historia es el eje donde se rompe la ley del karma y se establece la ley de la gracia, demostrando que no hay oscuridad tan profunda que la luz de Cristo no pueda penetrar en el último suspiro. La Biblia narra que las tinieblas cubrieron la tierra, pero en el corazón de Dimas, el amanecer estaba naciendo. El contraste es trascendental, un hombre que vivió rompiendo la ley, muere cumpliendo la mayor de todas, reconocer al Mesías. El impacto ético de su salvación es lo que hace que esta historia sea tan poderosa y entretenida para el alma hambrienta de verdad. Dimas es el recordatorio de que la igualdad en Cristo comienza en el reconocimiento de nuestra propia culpa. No hubo bautismo, no hubo ritos, no hubo obras, solo hubo un hombre, una cruz y un Salvador que estaba dispuesto a morir por él. Este es el hecho más desconocido y impactante. Jesús no solo murió por los buenos, murió específicamente para que hombres como Dimas no tuvieran que enfrentar la eternidad sin esperanza. Al final de esta primera parte, nos encontramos en el umbral del momento en que el tiempo se detiene. Dimas está a punto de pronunciar las palabras que cambiarán su destino para siempre, palabras que resuenan en el vacío de la historia como un trueno de redención. En la siguiente página, revelaremos los hechos que nadie se atreve a contar sobre el pasado oscuro de Dimas que lo llevó a ese madero y cómo su encuentro previo con la sombra del Mesías marcó su alma para este encuentro final. Veremos cómo la maldición silenciosa de su linaje fue cortada por la palabra del Rey, y entraremos en los detalles más profundos de por qué su salvación es el escándalo más grande de la Biblia. Invitándote a suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un segundo de esta revelación trascendental. Dimas, el ladrón en la cruz. ¿Por qué Jesús prometió el paraíso a un criminal en sus últimos momentos? Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Antes de que el martillo golpeara el primer clavo, ya había un hilo invisible conectando la miseria de un hombre con la gloria de un Dios. Pero antes de profundizar en este misterio, quiero invitarte a que te detengas y sientas la frecuencia de esta revelación. Te hablo desde el canal Renacer Espiritual, y hoy te pido que te suscribas y le des like a este video. ¿Por qué deberías hacerlo? Porque en este espacio no nos conformamos con la superficie, aquí diseccionamos los secretos.
Revelamos la conexión profética que une los relatos antiguos con tu realidad actual y te entregamos una narrativa tan épica que transformará tu manera de entender la fe. Te conviene quedarte hasta el final, porque revelaré el secreto de lo que Dimas vio en los ojos de Jesús que nadie más en la multitud pudo percibir. En Renacer Espiritual, hablamos de todos los temas de la Biblia, desde la creación hasta el Apocalipsis, analizando cada aspecto de este nicho con una profundidad trascendental que humaniza a los personajes para que encuentres tu propia redención. Lo que nadie se atreve a contar es que Dimas no era un simple carterista de los callejones de Jerusalén. Los hechos que la historia ha tratado de ocultar sugieren que Dimas era un hombre de una inteligencia feroz, un insurrecto que había visto la injusticia del imperio romano y de la casta sacerdotal, y que, en su desesperación, decidió que la única ley válida era la del acero. Sin embargo, sobre él pesaba una maldición silenciosa, el estigma de ser un hombre que buscaba la justicia por sus propias manos, solo para terminar hundiéndose en la misma oscuridad que combatía. El favor de Dios lo había estado siguiendo por años, incluso en sus noches de saqueo en el desierto de Judea. Se dice que Dimas ya había escuchado hablar del Maestro de Galilea. Algunos hechos muy desconocidos sugieren que incluso estuvo presente en la periferia de alguno de sus milagros, observando con cinismo desde las sombras, sin saber que aquel mismo hombre sería quien lo sostendría en el umbral de la muerte. La Biblia narra que fueron crucificados dos malhechores con él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero lo que nadie trata con impacto es la disposición espiritual de este escenario. No fue una coincidencia geométrica, fue un tribunal cósmico. Dimas, a la derecha, representaba la reconciliación posible, mientras que el otro ladrón representaba la esclavitud del orgullo persistente. La ironía de la justicia humana se manifestaba en su máxima expresión. Poncio Pilato creía estar eliminando a 3 criminales, pero en realidad estaba montando el escenario para el mayor acto de amor de la historia. Dimas, sintiendo como la vida se le escapaba, comenzó a percibir que el hombre del centro no estaba allí por un error de cálculo o por una debilidad política. El juramento escondido del sacrificio vicario estaba siendo revelado a sus sentidos espirituales. Él veía la sangre de Jesús y, por una revelación que nadie se atreve a contar, entendió que esa sangre tenía el poder de lavar no solo sus crímenes legales, sino la podredumbre de su alma. Un hecho muy impactante y trascendental es la defensa que Dimas hizo de Jesús. La Biblia narra que reprendió al otro ladrón diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Lo que nadie trata con impacto es el riesgo que Dimas corrió al decir esto. En sus últimos momentos, decidió romper su alianza con el crimen y con el cinismo para convertirse en el único abogado de Dios en la tierra. Mientras los apóstoles callaban por miedo y los sacerdotes se burlaban, un criminal condenado a muerte proclamaba la impecabilidad del Cordero. Este es el simbolismo más profundo de que el culpable es libre. Dimas fue libre en su espíritu antes de que sus piernas fueran quebradas, porque aceptó la verdad del favor de Dios mientras el mundo entero lo rechazaba. Lo que nadie se atreve a contar es que Dimas vio a través del velo de la humillación de Cristo. Los hechos desconocidos sugieren que, en medio de la asfixia, Dimas vio a los ángeles rodeando la cruz del centro, vio que el título de rey de los judíos no era una burla romana, sino un decreto eterno. El impacto ético de su conversión es devastador para cualquier sistema de religión basado en obras. Dimas no tuvo tiempo de bautizarse,
no tuvo tiempo de restituir lo robado, no tuvo tiempo de vivir una vida de piedad. Fue salvado únicamente por la sustitución vicaria. Él aceptó que Jesús era el inocente que moría para que él, el culpable, pudiera ser libre de la condena eterna. En Renacer Espiritual, analizamos cómo este momento rompe todas las barreras de la religiosidad humana. La salvación es un regalo del favor de Dios que se activa con la honestidad de un corazón que reconoce su propia miseria. La narrativa épica nos dice que Jesús, al escuchar las palabras de Dimas, desvió su atención del dolor del mundo para enfocarse en un solo hombre. Lo que nadie trata con impacto es que Jesús, en su agonía, realizó su último milagro como hombre libre en espíritu, abrió las puertas del paraíso para un proscrito. La conexión profética es ineludible, así como el primer Adán fue expulsado del Edén por su desobediencia, el Hijo de Dios recibía a un hijo de la desobediencia de regreso al hogar. El juramento escondido del Padre se cumplía en medio del clamor de la muerte. La historia de Dimas contada en la Biblia es el testimonio más grande de que nunca es demasiado tarde para la gracia. Pero también es la advertencia de que la oportunidad de la salvación puede presentarse en la situación más extrema de nuestra vida. Este criminal, que el sistema romano quiso usar como ejemplo de terror, Dios lo usó como ejemplo de misericordia. El impacto de ver a un hombre morir con esperanza mientras está clavado en una cruz es algo que los soldados romanos nunca pudieron olvidar. Algunos hechos que nadie ha tratado sugieren que el centurión que declaró verdaderamente este era el Hijo de Dios fue influenciado no solo por el terremoto, sino por la paz que vio descender sobre Dimas tras la promesa de Jesús. En la siguiente parte, revelaremos los hechos que nadie se atreve a contar sobre el viaje espiritual de Dimas desde el momento en que cerró sus ojos en la tierra hasta que los abrió en la presencia del Rey. Veremos cómo la maldición silenciosa de su ejecución se transformó en una corona de vida y por qué la promesa del paraíso fue hoy mismo, rompiendo todas las leyes del tiempo y el espacio, aquí en Renacer Espiritual. Dimas, el ladrón en la cruz, ¿por qué Jesús prometió el paraíso a un criminal en sus últimos momentos? La atmósfera en el Gólgota se volvía cada vez más densa, un vacío sobrenatural que parecía tragar la luz del sol, pero en medio de esa penumbra, un rayo de revelación atravesaba el alma del criminal arrepentido. Lo que nadie se atreve a contar es que, en el instante en que Dimas reconoció la divinidad de Jesús, una maldición silenciosa que había perseguido a su linaje por generaciones se hizo añicos. Los hechos que la historia ha tratado con una superficialidad casi ofensiva sugieren que Dimas no llegó a esa cruz por una simple mala racha, sino que era el resultado de una herencia de rebelión que no encontraba salida. Pero el favor de Dios tiene una forma particular de emboscar al hombre en el lugar del castigo. El juramento escondido de la redención estaba operando a través de los latidos irregulares de un corazón que, aunque fallaba físicamente, estaba naciendo espiritualmente. Dimas no solo estaba viendo a un hombre morir, estaba presenciando el momento en que el tiempo se doblaba ante la eternidad para permitir que un culpable fuera libre bajo la mirada del inocente. Un hecho trascendental y muy impactante es que Dimas, al pronunciar su petición, no usó el lenguaje de un suplicante común, sino el de un súbdito que reconoce a su verdadero soberano. La Biblia narra que dijo, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lo que nadie trata con impacto es la profundidad teológica de esta frase. Dimas no pidió que le quitaran el dolor, ni que detuvieran la ejecución, él pidió ser parte de un futuro que solo podía ser visto con los ojos de la fe. Mientras los líderes religiosos, que habían estudiado las profecías por décadas, veían solo a un impostor derrotado,
Este criminal entendía la conexión profética del Mesías sufriente. La sustitución vicaria se estaba activando en ese preciso momento. Dimas aceptaba su cruz como justa, pero reclamaba la gracia de Jesús como su esperanza. La ironía de la justicia humana era total. El tribunal de Roma lo había borrado, pero el tribunal del cielo lo estaba inscribiendo en el libro de la vida. Lo que nadie se atreve a tratar es que Dimas se convirtió en el primer ser humano en entrar en el nuevo pacto sellado por la sangre del Cordero. Los hechos desconocidos sugieren que la paz que inundó su rostro después de la promesa de Jesús fue tan evidente que el mismo aire alrededor de su cruz se sentía diferente al del otro malhechor. El simbolismo de que el culpable es libre y el inocente muere no era una teoría para Dimas, era la respiración que aún le quedaba. Él estaba experimentando la esclavitud del pecado siendo rota por la libertad de la gracia. La narrativa épica nos revela que Dimas, en su agonía, se convirtió en un testigo mudo para los soldados que lo custodiaban. Su silencio, ya no lleno de odio sino de una expectativa gloriosa, era un grito contra el sistema que creía haberlo vencido. El favor de Dios lo había tomado del polvo de la infamia para sentarlo en los lugares celestiales antes de que su cuerpo siquiera fuera bajado del madero. Un hecho muy desconocido es el impacto psicológico que el perdón de Dimas tuvo sobre la multitud que observaba desde lejos. La Biblia narra las burlas, pero lo que nadie cuenta es cómo el cambio de actitud de uno de los crucificados empezó a generar un murmullo de duda entre los presentes. La maldición silenciosa de la turba comenzó a ceder ante la majestad de la escena. Dimas, al reconocer a Jesús como rey, estaba invalidando el juicio de Pilato y de Caifás. Los hechos que nadie ha tratado sugieren que algunos de los discípulos que miraban de lejos, al escuchar el intercambio entre Jesús y el ladrón, sintieron una punzada de convicción. Un criminal estaba mostrando más fe que ellos mismos. La igualdad en Cristo se manifestaba en su forma más pura y cruda. No importaba quién eras antes de la cruz, lo único que importaba era quién eras en la cruz junto al Salvador. La narrativa espiritual nos dice que el paraíso que Jesús prometió no era un lugar geográfico, sino la plenitud de la reconciliación con el Padre. Lo que nadie se atreve a contar es que Dimas, a pesar del dolor físico extremo, comenzó a sentir una euforia espiritual que el mundo no puede entender. El juramento escondido de que hoy estarás conmigo en el paraíso era la garantía de que la muerte ya no tenía aguijón para él. El impacto ético de este evento es que nos enseña que el perdón no se gana, se recibe. Dimas no tuvo obras de las cuales jactarse, solo su miseria presentada ante la misericordia. En Renacer Espiritual, vemos en Dimas el reflejo de la gracia radical que el mundo moderno intenta ocultar bajo capas de moralismo. Él es el recordatorio de que el favor de Dios es un acto soberano que no rinde cuentas a la lógica humana. Lo que nadie trata con impacto es el momento en que las piernas de Dimas fueron quebradas por los soldados romanos. La Biblia narra este acto brutal para acelerar la muerte, pero lo que nadie cuenta es que, para Dimas, ese dolor fue el último peldaño hacia la libertad absoluta. Él sabía que cada golpe lo acercaba más al cumplimiento de la promesa del rey. La maldición silenciosa de la muerte física era solo el preludio de su entrada triunfal. Los hechos desconocidos relatan que Dimas murió con una expresión de entrega que contrastaba violentamente con la desesperación de su compañero de la izquierda. El criminal que fue liberado para que Cristo muriera en su lugar espiritualmente hablando entendió que su ejecución era, en realidad, su graduación hacia la vida eterna. Ahora,
revelaremos los hechos que nadie se atreve a contar sobre la identidad de Dimas antes de ser capturado y cómo su vida estuvo ligada a otros personajes bíblicos en una red de providencia que te dejará sin aliento. Veremos cómo el favor de Dios lo rescató de un destino de olvido y por qué su nombre, aunque no aparece explícitamente en todos los evangelios, es la clave para entender la sustitución vicaria en su nivel más profundo. Prepárate para entrar en los detalles más épicos de su transformación final, porque el paraíso estaba esperando a un ladrón que robó el cielo con una sola frase de fe, aquí en Renacer Espiritual. Dimas, el ladrón en la cruz. ¿Por qué Jesús prometió el paraíso a un criminal en sus últimos momentos? En esta hora de tinieblas, donde la creación misma contenía el aliento, la figura de este malhechor se agiganta frente a la historia. Lo que nadie se atreve a contar es la identidad que Dimas ocultaba tras sus cicatrices de guerrillero y paria. Los hechos que la historia ha tratado con un silencio sepulcral sugieren que Dimas no era un extraño para la causa de los celotes, era un hombre que buscaba la libertad a través del derramamiento de sangre. Atrapado en una maldición silenciosa de odio contra el opresor romano. Pero el favor de Dios tenía un diseño que iba más allá de la liberación política. El juramento escondido de su salvación estaba entrelazado con el mismo madero que Jesús cargaba. Se dice, en relatos que nadie trata con el impacto debido, que Dimas había cruzado su camino con la Sagrada Familia años atrás, en los senderos polvorientos del exilio en Egipto, y que una chispa de aquella luz santa quedó grabada en su alma infantil, esperando el momento de su ejecución para florecer en fe. La conexión profética entre el ladrón y el Mesías no nació en el Gólgota, sino que fue cultivada por la providencia divina a través de los años de pecado y extravío del criminal. Un hecho trascendental y muy impactante es que Dimas, al ser clavado en la cruz, se convirtió en el primer confesor de la fe cristiana bajo el nuevo régimen de la gracia. La Biblia narra la burla de los soldados, pero lo que nadie cuenta es cómo el espíritu de Dimas fue despertado por el sonido de los martillazos. Cada golpe que recibía el inocente, Dimas lo sentía como un pago por su propia deuda. La sustitución vicaria se manifestaba en el aire denso del Calvario. El rey estaba pagando el rescate de un rebelde. La ironía de la justicia humana alcanzó su clímax cuando el mundo vio a 3 condenados, pero el cielo vio a un Salvador rescatando a su primer trofeo de guerra. Dimas, en su agonía, entendió que su esclavitud al sistema del mundo terminaba allí, y que su libertad real comenzaba con la aceptación de su propia culpabilidad frente a la impecabilidad de Cristo. El simbolismo de que el culpable es libre de la condenación eterna mientras el inocente muere por él, es la base de todo lo que enseñamos en Renacer Espiritual. Lo que nadie se atreve a tratar es que Dimas fue el único que reconoció el reino de Dios cuando éste no tenía más apariencia que la de un hombre ensangrentado y moribundo. Los hechos desconocidos sugieren que Dimas vio el aura de gloria que emanaba de la corona de espinas, una visión que le fue negada a los sabios y entendidos de su época. El impacto ético de su conversión es tan profundo que desafía toda estructura religiosa de méritos. Mientras el Sanedrín pedía señales y los romanos pedían sumisión, Dimas solo pidió misericordia. El favor de Dios se derramó sobre él no por lo que hizo, sino por a quien reconoció. La reconciliación entre un pecador desesperado y un Dios amoroso se cerró con un suspiro entre 2 cruces. La narrativa épica nos muestra que Dimas no fue un espectador de la pasión, fue el primer participante activo del beneficio de la cruz. Demostrando que la igualdad en Cristo pone al criminal y al santo en el mismo nivel de necesidad frente a la gracia.
Un hecho muy desconocido es que el nombre de Dimas, según las antiguas tradiciones orientales, significa ocaso o atardecer, lo cual es una conexión profética asombrosa con el momento de su muerte. Él era el hombre del atardecer de la vida, aquel que llega a la viña en la última hora, pero recibe el mismo denario que los que trabajaron todo el día. Lo que nadie cuenta es que su presencia en la cruz a la derecha de Jesús sirvió como un tribunal espiritual donde se decidió el destino de la humanidad, la elección entre el endurecimiento y la rendición. La maldición silenciosa de su pasado fue devorada por la luz que emanaba del centro. Los hechos que nadie ha tratado revelan que la paz que Dimas experimentó después de la promesa de Jesús fue tan sobrenatural que su respiración, antes agitada por el pánico, se volvió rítmica y profunda. Como si el paraíso ya hubiera descendido a sus pulmones antes de que su corazón dejara de latir. La narrativa espiritual nos revela que el diálogo entre Jesús y Dimas fue la primera gran victoria sobre el infierno después de la caída de Adán. Lo que nadie se atreve a contar es que el diablo, que reclamaba el alma del ladrón por sus múltiples crímenes, tuvo que retroceder ante la autoridad de la palabra de Cristo. Hoy estarás conmigo fue el decreto que rompió los grilletes de la muerte. El juramento escondido de que la gracia es superior a la ley se cumplió frente a los ojos de los ángeles y los demonios. El impacto de ver a un hombre morir con una sonrisa de esperanza en medio de la tortura romana es el testimonio más épico de la Biblia. Dimas, el hombre que vivió de quitar a otros, terminó siendo el hombre que recibió el tesoro más grande del universo sin dar nada a cambio más que su arrepentimiento. Lo que nadie trata con impacto es el destino final de las ropas de Dimas y cómo su muerte afectó a los verdugos que repartieron sus vestidos. Los hechos desconocidos sugieren que el soldado que quebró sus piernas quedó tan impactado por la serenidad del ladrón que más tarde buscó a los discípulos de Jesús. La maldición silenciosa de la crueldad romana fue penetrada por el testimonio de un criminal redimido. En Renacer Espiritual, exploramos cómo el rastro de Dimas se convirtió en una leyenda de esperanza para todos los marginados de la historia. Su vida contada en la Biblia es un prefacio de la libertad que tú y yo podemos tener hoy mismo. No hay muro que el favor de Dios no pueda derribar, ni pecado que la sangre del inocente no pueda borrar. Al final, alcanzaremos el clímax de esta historia. Revelaremos los detalles más desconocidos sobre el momento exacto en que Dimas y Jesús cruzaron el umbral de la muerte y cómo el paraíso recibió a su primer invitado de honor. Veremos el impacto eterno de esa promesa y cómo la figura de Dimas sigue siendo el mayor escándalo para la religión y la mayor esperanza para el pecador. Prepárate para el desenlace y la reflexión final que sacudirá tu espíritu y te invitará a dejar tu propio testimonio en la comunidad de Renacer Espiritual, porque el Rey sigue buscando a aquellos que, como Dimas, se atrevan a creer en medio del dolor. Dimas, el ladrón en la cruz. ¿Por qué Jesús prometió el paraíso a un criminal en sus últimos momentos? El aire se agotaba en los pulmones del mundo y las sombras devoraban el monte del Gólgota, pero en ese rincón de muerte se estaba abriendo la puerta más gloriosa de la eternidad. Lo que nadie se atreve a contar es que, en el momento exacto en que la cabeza de Jesús cayó sobre su pecho y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, Dimas sintió una liberación que ninguna ley humana podría explicar. La maldición silenciosa de su condena se transformó en un estallido de luz interior. Los hechos que la historia ha tratado con temor sugieren que, cuando el soldado romano se acercó para terminar con su agonía quebrando sus huesos, Dimas ya no sentía el impacto del hierro, sino el roce de las alas de la gloria.
El favor de Dios no lo libró de la cruz física, pero lo convirtió en el primer ser humano en cruzar el umbral de la muerte de la mano del Salvador. El juramento escondido de que la misericordia triunfa sobre el juicio se hizo tangible cuando el último suspiro de un criminal se encontró con el primer suspiro del paraíso. La sustitución vicaria se había completado, el inocente había muerto para que el culpable, Dimas, entrara al reino con la frente en alto, no por sus méritos, sino por la fe en el Cordero. Querida familia de Renacer Espiritual, hoy hemos caminado por el sendero más crudo y a la vez más esperanzador de las Escrituras. La historia de Dimas es la prueba definitiva de que no importa cuán profundo hayas caído, el favor de Dios tiene brazos más largos que tu pecado. En este canal, nos dedicamos a explorar todos los temas de la Biblia con esta intensidad, revelando los misterios que humanizan a los personajes para que entiendas que tú también tienes una cita con la gracia. Si este relato épico ha encendido una chispa de esperanza en tu corazón y te ha recordado que nunca es demasiado tarde para pedirle al Rey que se acuerde de ti, te pedimos que nos apoyes con un like y te suscribas a Renacer Espiritual. Tu apoyo es lo que nos permite seguir profetizando estas verdades y expandir la luz de la reconciliación en un mundo que a menudo solo ofrece juicio y esclavitud al pasado. Ahora, queremos que esta palabra trascienda la pantalla y se convierta en tu propia historia de libertad. Dimas no tuvo tiempo de hacer nada más que creer, y esa fe fue suficiente para cambiar su eternidad. ¿Qué cruz estás cargando hoy que te impide creer en el perdón de Dios? ¿Sientes que tus errores son demasiado grandes para el paraíso, o estás listo para reconocer, como Dimas, que la justicia de Jesús es tu única salida? Queremos escucharte, queremos que esta comunidad sea un refugio para los que buscan una segunda oportunidad. Deja tus comentarios o tus testimonios en la descripción del video. En Renacer Espiritual, valoramos cada palabra tuya, porque sabemos que en la igualdad en Cristo, el testimonio de un alma rescatada es el milagro más grande que existe. Al compartir tu reflexión, estás ayudando a que otros rompan sus propias cadenas y vean los cielos abiertos. Comparte esta poderosa narración con alguien que se sienta perdido, con aquel que cree que Dios lo ha olvidado en su celda o en su desierto. Sé tú el mensajero que le diga que el paraíso está a un solo arrepentimiento de distancia. El impacto ético de Dimas es que nos iguala a todos, todos somos el ladrón, y todos necesitamos al mismo Salvador. Gracias por acompañarnos en este viaje trascendental por la vida del hombre que robó el cielo en su último aliento. Quédate con nosotros en Renacer Espiritual, donde seguiremos desenterrando los tesoros de la palabra para que tu fe sea inquebrantable y tu esperanza sea eterna. Nos vemos en el próximo video para seguir revelando los secretos que la Biblia tiene guardados para ti. No importa qué tan oscuro haya sido tu camino ni qué tan cerca estés del final, recuerda que el mismo Rey que le abrió el paraíso a un criminal, está hoy a tu lado esperando que simplemente le digas, acuérdate de mí, punto. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer Espiritual.